Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en el que estén viendo este video. Les doy la bienvenida a Psicología Comunitaria o Psicología Social Comunitaria, sea el caso, sea como sea que lo vayamos a ver en el curso de la materia, que lo vayamos a nominar. El hecho es que estamos en Psicología de la Intervención Comunitaria. Mi nombre es Alexis González, para quienes no me conocen. Estudié Psicología en la UCB, el pregrado. Ahí me gradué como psicólogo social. Luego hice una maestría en la UCB en Psicología Social. Después, una especialización en Clínica Mental, Psicología Clínica, en el Hospital Psiquiátrico de Caracas. 3 años en el Hospital Psiquiátrico de Caracas. Una especialización adscrita a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y estoy encargado de hacerles llevar una que otra cosa, algunos elementos teóricos, conceptuales y metodológicos de psicología comunitaria. En esta primera sesión vamos a hacer una breve presentación de la materia, de esta unidad curricular, aclarando que solo disponemos de 12 semanas. 12 semanas que a efectos de clases objetivamente formales en las que se imparta, en las que se discutan conocimientos teóricos, conceptuales, solo dispondremos de 5 semanas. Porque las otras 5 que sumarían 10 son para evaluaciones. Así que de 12 sesiones en realidad vamos a tener 10. 5 para clases y 5 para evaluaciones, porque una sesión que es esta es para presentar la materia y la 12ª sesión es para cerrar, para hacer un cierre. Eso nos deja, como les digo, solo 5 semanas, 5 encuentros para abarcar un contenido teórico que generalmente se ve en 2 semestres. Como pueden ver, no hace falta ser muy listo o lista, muy inteligente para darse cuenta que es una situación cuesta arriba. Incluir en 5 sesiones el material teórico y conceptual que generalmente se imparte en 2 semestres. Y es bastante complicado porque psicología comunitaria, al ser una derivación, una continuación, una rama de psicología social, sus contenidos, la esencia conceptual es sumamente densa, porque esta psicología social no estaría encuadrada en ninguna de las 3 grandes fuerzas o corrientes principales de psicología, a saber, psicología conductual, psicología dinámica y la tercera fuerza, la llamada psicología humanista. Psicología social es otra cosa, distinta, es otra cosa, y sus contenidos, lo que se maneja teóricamente, conceptualmente, metodológicamente, no engrana a la perfección con el espíritu de la psicología conductual, ni de la psicología dinámica, ni de la psicología humanística. La psicología social es otra cosa, y por ser otra cosa distinta, a ustedes suele hacérseles complicado
captar el espíritu doctrinario de la psicología social, de la psicología, en este caso psicología comunitaria, porque es un discurso que tiene una carga filosófica significativa y donde se maneja autores que generalmente no se ven en otras ramas de psicología, porque el objeto de estudio en psicología social y en psicología comunitaria es totalmente distinto al objeto de estudio de psicología conductual, aunque guardaría cierto parecido, cierta vinculación teórica, incluso metodológica, con el objeto de estudio de psicología dinámica. Aún así el objeto de estudio es distinto. Y eso nos lleva a la primera consideración de algunas que vamos a hacer hoy. Es que ustedes, les sugiero que hagan el mejor esfuerzo por conectarse, engranarse, establecer comunicación con el espíritu teórico conceptual de psicología comunitaria, con la doctrina psicológica contenida en la psicología social, que ustedes ya debieron haber visto, psicología social 1. Un momento. En psicología social 1. Es una sugerencia, tendrían que esforzarse por sumergirse en la doctrina, en el espíritu doctrinario de la psicología social y de la psicología en general, porque resulta que en psicología comunitaria, al igual que en psicología individual, en psicología, en cualquiera de las tres fuentes, las tres corrientes grandes que les acabo de mencionar, nosotros tenemos la gran responsabilidad que en nuestras manos, teóricamente hablando y en sentido figurado, tenemos el bienestar mental de las personas, tenemos la vida emocional de las personas. Y si una persona que estudie psicología no hace el mejor esfuerzo, repito, por conectarse íntimamente con la doctrina, con la profundidad teórica y conceptual de la doctrina y del espíritu de la psicología, les va a costar mucho desenvolverse adecuadamente en esta materia, en esta unidad curricular, y en cualquier unidad curricular de la psicología. Porque, como les dije, hay que tener un suficiente background teórico conceptual para atreverse a orientar y a guiar emocionalmente a una persona con una dolencia mental, con una dolencia espiritual. Y cuando hablo espiritual no me estoy refiriendo a elementos religiosos, místicos religiosos, sino espiritual en términos de ciencia del espíritu, que es un concepto que para ustedes no es ajeno porque ya lo vieron en Psicología Social 1, porque así está en el programa de Psicología Social 1, Introducción a las Ciencias del Espíritu, Wilhelm Dilthey. Entonces tenemos 12 semanas, de las cuales solo 5 son teórica y conceptualmente en términos de instrucción realmente operativas, para conectarse con eso, para que se conecten con ese espíritu doctrinario de la psicología social comunitaria. Repito, el contenido teórico es muy denso, requiere mucha dedicación, como el resto de cualquier contenido en psicología. Pero en esto hago especial énfasis porque la mayoría de ustedes nunca se ha encontrado, ha hecho contacto con el discurso de psicología social. Repito, que es un discurso totalmente distinto al de la psicología tradicional o de dominancia tradicional en la academia venezolana, que es la psicología positivista. ¿Cómo hacemos entonces para colocar en 5 sesiones
en 5 clases el contenido programático de 2 semestres, seleccionando según el criterio de relevancia los temas que pudieran ser más importantes o de mayor significancia, para que ustedes aprovechen en solo 5 sesiones lo fundamental. A cada sesión le sucede su respectiva evaluación. Por ejemplo, esta es la primera sesión. El próximo encuentro, que es en esta modalidad ausencial, porque si no es presencial es ausencial. Si existe el término presencial, que deriva de presencia, también tiene derecho a existir el término ausencial, que deriva de ausencia. Y como ustedes todos estamos ausentes del aula, de la clase, entonces puede ser ausencial. A cada sesión ausencial le va a suceder una evaluación. Ya paso a describir cómo van a ser las evaluaciones en términos de fondo y de forma. Vemos una clase a través del video y en la próxima semana, para el próximo encuentro, ustedes hacen la evaluación. En el momento en que toque la sesión, por supuesto. Una clase, una evaluación. Una clase, una evaluación. Para 5 clases, 5 evaluaciones. 10 semanas. Más esta sesión de inicio, 11. Más una sesión de cierre, 12. 12 semanas. ¿Cómo van a ser las evaluaciones? Como les dije, son 5. Cada uno de un tema. Cada una de un tema. Me veo en la obligación de evitar a toda costa o de tratar de minimizar a toda costa que alguna persona recurra a la inteligencia artificial, que no es inteligente nada, a eso que llaman inteligencia artificial, para construir las evaluaciones. Para eso la estrategia que he adoptado es de la de integración programática, integración de los contenidos programáticos, integración académica. Pero antes de explicarles eso de la integración académica, la integración conceptual, les voy a mostrar los criterios de forma para que construyan las evaluaciones. Las evaluaciones van a ser una especie de ensayo, una disertación crítica, en la que ustedes toman los aportes de los autores que van a leer y que están sugeridos, indicados en el plan de evaluación, en el programa de la materia, para dar respuesta a un interrogante que yo les voy a colocar. Es la construcción de ese texto, a modo de ensayo, de monografía, no sé, después vemos. Va a tener los siguientes aspectos de forma. Solo una cuartilla, una sola hoja. No van a utilizar más de una hoja, más de una cuartilla, solo una hoja. Segundo, el tipo de letra que vamos a utilizar, Times New Roman. Tamaño de la letra, 12. Con un interlineado de 1,5. Los márgenes en la hoja van a ser 2,5 arriba, 2,5 abajo, 2,5 a la izquierda y 2,5 a la derecha. Si alguna estudiante o algún estudiante obvia alguna de estas normas de criterios de forma, la calificación va a disminuir, la nota va a disminuir.
De manera que si la construcción narrativa teórica tenía 13 puntos, si no sigue estas normas de forma, entonces va a tener 10. Si tenía 10 y no tiene y no sigue al pie de la letra estas indicaciones de forma, entonces va a tener 7. No vayan, les indico para que no vayan a decir que usted no dijo nada, profesor. No, sí le dije. Y utilizaste una letra que no es, o te excediste de una cuartilla, o no respetaste los márgenes. Primer criterio referido a la forma. Ahora vamos con los criterios de fondo. No me van a parafrasear a mí. No van a utilizar para construir el ensayo, el informe, la monografía, lo que sea que indiquen en su momento. No van a utilizar lo que yo explique en este video. Sencillamente porque yo lo que voy a hacer es una superficial, llana y puede ser que hasta incompleta interpretación de lo que dicen los autores. De manera que solo viendo este video no les va a alcanzar para construir la evaluación. Porque aquí ya no estamos en el ámbito de la educación por objetivos. Mi objetivo no es, o sea, lo que yo hago no es perseguir un objetivo. ¿Cuál objetivo? El de soltar a través del video, del audiovisual, una serie de consideraciones vinculadas con los autores que están en el plan de evaluación y en el programa de la materia. Si fuera así, ese sería mi único objetivo. Y ustedes verán si lo aprovechan o no. Ahora resulta que la educación, los contextos educativos, se manejan en términos de construcción de competencias. Y quienes construyen esa competencia son ustedes mismos. Yo simplemente hago una interpretación de los autores, de los materiales teóricos, y ustedes se auxilian en esa interpretación para aclarar alguna duda que les surja de las lecturas que hagan. Por eso el procedimiento tendría que ser, de parte de ustedes, antes de ver el video de cada sesión, de cada encuentro, recurrir a la lectura que está asignada para cada sesión, a las lecturas, leerlas según la metodología de estudio que ustedes tengan, y luego aclarar alguna duda que tengan en relación a la lectura que hicieron con los videos que yo voy a grabar. Porque resulta, reitero, que si ustedes me parafrasean a mí o construyen su texto, la narración, el discurso que vayan a hacer, sin recurrir a los autores referidos, el trabajo que hagan no va a tener validez y la calificación va a ser 0. Porque en psicología, este tipo de elaboraciones teóricas, discursivas y narrativas, necesaria y obligatoriamente deben llevar, y pasamos a otro artículo, a otro elemento de fondo, debe seguir o debe llevar el sistema de citación o de referencia de la APA, American Psychology Association. Algún ensayo, alguna monografía, o sea, lo que sea, el estudiante o el estudiante no utiliza las normas de la APA, ni siquiera lo voy a leer. Yo voy a tomar el trabajo y veo, si no tiene los paréntesis, citas, referencia de la APA, no lo voy a leer. Y si ni siquiera lo voy a leer, entonces la nota esa sí va a ser 0,0. Porque no es válido, así no se construye un texto psicológico.
tiene que llevar obligatoriamente el sistema de referencias de la APA para citar a los autores que ustedes van a leer. Por ejemplo, si cuando les toque construir la evaluación que tiene que ver con el origen de la psicología comunitaria, para responder la pregunta cuestionadora que yo les voy a plantear, no van a arrancar a decir lo que ustedes escucharon, no van a escribir lo que ustedes escucharon que yo dije en el video, porque eso no tiene validez. Repito, lo que estoy aclarando, tratando de desmenuzar lo que dicen los autores. Ustedes se van a referir a los autores, a los materiales bibliográficos, utilizando las referencias de la APA. Si ustedes no hacen eso, están incurriendo en algo que se llama plagio. Así de sencillo. Porque para construir un texto en psicología sin utilizar las normas de la APA, creo que la única forma de hacerlo sería ser un autor o una autora académicamente reconocida con competencias teóricas y conceptuales como para disertar acerca de algún tema sin necesidad de referirse a otro autor. Y al ser un autor o una autora, al ser un autor autorizado académicamente para hablar de la materia, este autor autorizado tiene autoridad para hablar sin citar a nadie. Si fulano de tal es especialista, es el pionero en psicología comunitaria y él fue el que inventó la psicología comunitaria, por ejemplo, o ella fue la que inventó la psicología comunitaria, puede hablar del origen de la psicología comunitaria a partir de su propia experiencia sin citar a nadie. Y creo que ese no es el caso de ninguna de las personas que están inscritas en esta materia. Por lo que todas y todos tienen que utilizar el sistema de referencias de la APA y tiene que quedar bien hecho. Si no utilizan las normas de la APA, no voy a leer el trabajo y la calificación va a ser 0. Deben utilizar las normas de la APA y debe quedar bien citado. Una mala citación, una mala referencia, digo mala en términos de mal hecha, mal realizada, va a bajar la calificación. Así, recapitulando, hay unos aspectos de forma, el primer aspecto y unos aspectos de fondo. El primer aspecto de fondo, no me van a parafrasear a mí, no van a escribir ad libitum según lo que a ustedes les provoque, no van a responder la pregunta que les voy a formular según lo que a ustedes les provoque o lo que escucharon que yo dije en este video. No va a ser válido. Para responder la pregunta, para construir sus trabajos de evaluación, tienen que recurrir a los autores. Ya a esta altura del trimestre ustedes tendrían que saber cómo construir un ensayo, un mini informe, una monografía, haciendo uso de los materiales bibliográficos. Obligatorio uso de la APA. Y el tercer aspecto de forma es el inherente al elemento integrador. Las preguntas, los cuestionamientos a los que deben responder para construir sus ensayos tienen un carácter integrador, sumador, integran elementos conceptuales de los autores que van a leer y de autores que ya leyeron y con los que ya trabajaron en psicología social 1.
De lo que se trata con este carácter integrador es, por un lado, que logren construir la competencia que los va a ayudar, las va a ayudar a dirigirse a la fuerza, al mundo vivo, al mundo real, a la realidad viva y cruda, para intervenir en una comunidad el día que se los propongan, o el día que las contraten o los contraten para eso. Por eso es que tienen que integrar los conceptos y las teorías a los que me estoy refiriendo, de los autores de los que estoy hablando, aunque no los he citado a ellos directamente. Porque psicología comunitaria, o como su nombre formal lo dice, psicología de la intervención comunitaria, implica intervenir. Una intervención es un accionar teórico y metodológico que se hace en una realidad social, psicosocial, para producir un cambio, para que esa intervención produzca un cambio. Y eso le da un carácter eminentemente aplicado. Por lo que psicología social comunitaria, o psicología de la intervención comunitaria, es un ámbito eminentemente aplicado. Por lo que eso los empujaría a ustedes, o las empujaría, para poder hacer una buena intervención efectiva, eficiente, eficaz. Las debería motivar a integrar autores, conceptos, modelos. Es que si no lo hacen, si no logran integrar, si no logran ejercitarse efectivamente en ese ejercicio integrador, conceptual integrador que estoy proponiendo, difícilmente van a lograr hacer una intervención en la realidad cruda, con personas reales, en situaciones reales. Repito, la integración es fundamental. Tienen que tratar de esforzarse al máximo por sumergirse, introducirse, sentir y palpar el espíritu doctrinario de la psicología social. Nuevamente, es un discurso denso. El objeto de estudio, la cuestión del objeto de estudio no es sencilla. Y si no hacen el ejercicio integrador, la calificación no va a ser bonita. ¿Y por qué la integración? Por un lado, porque es esa estrategia integradora. ¿Por qué? Porque es la mejor estrategia para construir la competencia, para aprender a aplicar, para tener herramientas, una caja de herramientas conceptuales y metodológicas para dirigirse a la fuerza del mundo vivo, de la realidad cruda, de una comunidad. Y por otro lado, porque me ayuda a eludir el empleo de la inteligencia artificial. Por eso aclaro lo siguiente: las evaluaciones están diseñadas de una forma y un nivel de detalle y de especificidad teórica que va a ser muy difícil que una inteligencia artificial la construya y que yo no me dé cuenta. Puede hacerlo, claro, porque la inteligencia artificial, en tanto nuevo Dios de la humanidad, y no es un juego esto del nuevo Dios, porque tres características fundamentales de Dios es omnipotencia, lo puede todo; omnipresencia, está en todas partes; y omnisciencia, lo sabe todo. Así es la inteligencia artificial, según sus adoradores. Lo sabe todo, está en todas partes y lo puede todo. Sin embargo, no va a poder construir una narrativa sin que yo me entere que fue la inteligencia artificial que lo hizo. Porque va a tener que recurrir a un nivel de detalle tan específico
y hacer una integración tan específica que es que no va a haber forma que yo no me dé cuenta. Porque, claro, como es perfecto, como es omnipotente, lo va a hacer y perfecto. Pero ese nivel de perfección, a ese nivel de perfección, no puede llegar ningún estudiante. Del estatus conceptual en que se encuentran ustedes. Yo voy a pedir que diserten en torno a un tema según el autor tal, en su capítulo tal, de la página tal a la página tal. Perdón otra vez. Y que lo integren con lo que ese otro autor, en el capítulo tal, de página tal, ha dicho. Y que lo integren con otro autor, con esos niveles de especificidad. Autores que están en el plan de evaluación. Pero además, hay una meta integración, que es que lo que dicen esos tres autores, o cuatro, o dos, o uno, ustedes lo van a tener que integrar con lo que dice Guba y Lincoln 2002, en este trabajo que ellos presentaron, paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. Eso es materia vista para ustedes, de Psicología Social 1, por lo que ya lo deben manejar con toda comodidad. Pero recuerdo, para que no digan que yo no di esto en la materia, que no es válido de mi parte solicitar esta información en una evaluación, Guba y Lincoln dicen que en investigación cualitativa hay 4 paradigmas, modelos de construcción de conocimientos, de elaboración de ciencia, que están en pugna, pelean por el protagonismo. El positivismo, el postpositivismo, el constructivismo y la teoría crítica. Ellos explican que cada paradigma está compuesto por 3 dimensiones, o se desagrega, o se nutre, o comprende 3 dimensiones. Una dimensión ontológica, una dimensión epistemológica y una dimensión metodológica. La ontología se refiere al estudio del ser. Esto está en Psicología Social 1. No del ser humano, del ser en general. No voy a ampliar aquí la explicación al detalle de las dimensiones de los paradigmas porque eso ustedes lo manejan. Simplemente lo estoy refrescando y el trabajo de Guba y Lincoln lo van a tener al alcance de la mano, o mejor dicho, del cursor digitalmente. Así que la ontología es el estudio del ser y apunta directamente hacia cómo se concibe el objeto de estudio de psicología social y de psicología social comunitaria o de la intervención comunitaria, porque resulta que el objeto de estudio de la psicología comunitaria está íntimamente, estrechamente relacionado con el objeto de estudio de psicología social. Por lo que si ustedes no recuerdan o no manejan cuál es el objeto de estudio de psicología social, cuando lleguemos a ese tema en psicología social comunitaria, les va a costar. Por eso les digo que tienen que sumergirse en el espíritu doctrinario, no solo de psicología social, sino de toda la psicología y de todas las materias, de todas las asignaturas o unidades curriculares o como quiera que se les llame, a lo largo de esos 3 cortísimos años de carrera que ustedes tienen. ¿Cómo se concibe al ser? ¿Cómo se concibe al objeto de estudio? ¿Y cómo se concibe, sobre todo, a la persona que es portadora del objeto de estudio? Porque en psicología social y en psicología social comunitaria o de la intervención comunitaria, las personas llevan en sí, son portadoras y constructoras y reproductoras del objeto de estudio. La persona no es el objeto de estudio. Como en psicología conductual, la persona no es el objeto de estudio, ni en psicología dinámica. ¿Cómo se concibe a esa persona que es portadora del objeto de estudio? Como un ser activo,
espiritualmente compuesta, espiritual no en términos religiosos, en términos de voluntad, de intencionalidad, de persona que construye su propia realidad y que interviene en la construcción y reconstrucción de su propia realidad. Espiritualidad en términos de convicción volitiva, en términos de abstracción voluntaria para mejorarse y mejorar el entorno. Se concibe así como una persona activa e independiente o como un ser pasivo, receptor y respondedor, o que responde a estímulos internos y externos. Un ser pasivo, inerte, inercial. Hacia allá apunta la dimensión ontológica de los paradigmas. Segunda dimensión, la epistemológica. ¿Cuál es la naturaleza de la construcción del conocimiento? Específicamente, ¿cuál es el tipo de relación que establece el investigador con el objeto de estudio o con el portador del objeto de estudio para construir ese conocimiento? ¿Es una relación monista o dualista? O, citando a Fernández Cristiel, Pablo Fernández, ¿es una epistemología animista o es una epistemología de la distancia o de la fusión? Tercera dimensión, la dimensión metodológica. ¿Cuáles son las herramientas prácticas de las cuales se dispone o de las cuales se echa mano para construir ese conocimiento? En otras palabras, ¿cuál es el método que se utiliza en el positivismo, en el post-positivismo, en el constructivismo y en la teoría crítica para construir ese conocimiento? De esta concepción de los paradigmas tienen que echar mano para construir integralmente la respuesta a sus trabajos de evaluación. Es lo único que les va a ayudar, pues no lo único para no ser tan absolutista, es uno de los elementos centrales que les va a ayudar para aplicar, cuando les toque aplicar en la realidad del mundo vivo. Reitero entonces, solo tenemos 5 semanas, 5 encuentros para compartir, más que impartir, datos, información, como quiera que se llame, conceptos, teorías, abordajes. A cada clase le sigue su evaluación. Son 5 evaluaciones. Si recurren a la inteligencia artificial, yo no le voy a decir no recurren, cada quien es libre, pero es bastante posible que me dé cuenta. Y si me doy cuenta, la nota seguramente va a ser un 0 acompañado de algo, 0,2, 0,3. Así que vamos a evitar el empleo de la inteligencia artificial, porque es que cuando ustedes vayan a una comunidad a hacer alguna intervención, a propósito de psicología de la intervención comunitaria, cuando estén en plena comunidad, si es una organización, en un barrio, si es un club deportivo, sea donde sea, cuando vayan a una comunidad, ustedes sentadas o sentados delante de las personas que la contratan para que ayuden a solventar alguna problemática de la comunidad, ustedes no van a agarrar el teléfono así furtivamente y van a conectarse con la inteligencia artificial. Dime cómo hago para solucionar esta situación, porque ¿qué no se lo va a solucionar? Por eso es que esa cosa no es tan inteligente. Más que inteligente es artificial. Artificial sí es. Porque todo lo que construye, lo construye alejado de las fuerzas del mundo vivo, del elemento natural. Y cuando digo natural, no me refiero a las ciencias naturales,
física, química, matemática. Vamos a utilizar entonces más bien el término naturalístico, que me parece que lo utilizan Cuba y Lincoln. Investigación naturalística, que se lleva a cabo en el entorno natural, donde los mismos fenómenos emergen y ocurren. Bueno, esa inteligencia artificial solo puede crear contenidos artificiales que no van a responder a la ecología de los sistemas donde ustedes recurren, a donde los contratan, las contratan. Por lo que si la utilizan, de esa artificialidad yo me voy a dar cuenta. Es difícil que no me dé cuenta. Les he indicado las condiciones de forma: una sola hoja, tipo de letra, tamaño de la letra, interlineado, márgenes. No me van a parafrasear a mí, no es válido, porque yo no soy autor, ni tengo autoridad ni autorización para hablar de esos temas sin referirme a los verdaderos autores. Yo simplemente voy a hacer una explicación, honestamente desde el punto de vista académico, porque los voy a nombrar. Fulana de tal dice esto y esto y esto, en la página tal, Marisa Montero señala esto, así como les dije, Cuba y Lincoln dicen esto de los paradigmas. Eso no lo dice Alexis, no lo inventé yo. Obligatorio uso de las normas de la APA para citar. Obligatoriamente tienen que hacer la integración de varios autores que yo voy a indicar para cada evaluación, más la integración con los paradigmas en competencia. Porque al ser esta una unidad curricular, repito, insisto nuevamente, de un eminente carácter aplicado, la única forma de conseguir que ustedes consigan una buena aplicación efectiva, eficaz, eficiente, es a través del entrenamiento en la integración conceptual. Aclarado esto de las evaluaciones, voy a indicarles los temas que vamos a abordar. 5 sesiones. Unidad 1. En la unidad 1, 2 temas. La unidad 1 para la segunda sesión de clases online. Psicología de la intervención comunitaria. Origen de la psicología comunitaria y desarrollo en América Latina. Unidad 2, 2 temas. ¿Qué es psicología comunitaria y qué es una comunidad? Unidad 3, diría yo, el centro teórico de esta unidad curricular. 2 temas. Objeto de estudio de la psicología social comunitaria, la psicología de la intervención comunitaria y el paradigma que se usa en psicología de la psicología social comunitaria, que, aclaro de una vez, es un paradigma distinto a los 4 señalados por Cuba y Lincoln, en vista que se trata de un paradigma construido, diseñado, acuñado por la profesora Maritza Montero, venezolana, psicóloga social venezolana, doctora en psicología social de la UCB y máximo representante de la psicología comunitaria en este país, en Latinoamérica y quizás a nivel global. No creo que haya alguien que haya escrito más que ella de psicología comunitaria. Y al ser venezolana sería un despropósito no utilizar su paradigma, no utilizar los aportes de ella.
para cursar esta unidad curricular. Y unidad 4, dividida en dos partes. Parte 1, la unidad 4 son algunos, solo algunos procesos psicosociales que emergen en las comunidades y con los que ustedes se van a enfrentar, o de los que van a echar mano para enfrentarse a otros procesos psicosociales. Algunos procesos psicosociales comunitarios. Parte 1. Habituación, naturalización y conversión. Algunos procesos psicosociales comunitarios. Parte 2. Movilización de la conciencia, problematización y desideologización. Unidad 1, la próxima sesión. Unidad 2, la que le sigue. Luego la 3, luego la 4, luego la 5. 5 sesiones. A cada unidad le sucederá su evaluación. Entonces, si esta es una evaluación, si se tratara hoy, por ejemplo, del despliegue de la unidad 1, el próximo lunes sería la evaluación. La evaluación va a estar disponible en el horario en el que la materia la unidad curricular está asignada. Una clase dura 90 minutos. Y esta clase me parece que es en la tarde. Entonces, de 5:20 a 7 y pico de la noche, en el horario destinado que le asignaron esta materia, ahí va a estar abierto el espacio para que ustedes hagan su evaluación. Después ya no va a estar disponible la evaluación. Y tienen que responder en ese espacio. O sea, no es que van a tener todo el día para hacer la evaluación, no, solo de esta hora a esta hora según el horario establecido. Esos son los temas, esas son las unidades. Hasta ahora tengo contemplado solo utilizar, porque es que en 5 semanas, en 5 sesiones, para la densidad y lo abstracto que son estos contenidos, no va a ser muy adecuado desde el punto de vista didáctico convocar a varios autores para que ustedes los lean. Así que solo vamos a utilizar, hasta ahorita, a Maritza Montero. Perdón. Introducción a la psicología comunitaria y Hacer para transformar. Creo que hay una tercera obra de ella. Además, Wilhelm Dilthey en Introducción a la ciencia del espíritu y Guy Lincoln. ¿Qué más? Con esto cierro esta primera esta primera sesión introductoria, explicación de la materia, y bienvenidos y bienvenidas al mundo teórico de la psicología social comunitaria. Nuevamente hago un llamado, una exhortación, es una simple sugerencia a que se sumerjan dedicadamente, metódicamente, sistemáticamente, a que se conecten intelectualmente
con el espíritu doctrinario de la psicología, en este caso de psicología social comunitaria, y en general de toda la psicología. Si no se conectan con la doctrina, con la amplitud y la profundidad de la doctrina psicológica, les va a costar mucho construir unas buenas evaluaciones en esta materia, porque aunque suene reiterativo, el contenido es denso y hay que leer bastante. Y si ustedes deciden leer en un espacio tan reducido como puede ser este, de la pantalla de un telefonito, con unas letricas así chiquiticas, en la cola del supermercado, o en el taxi, o en la playa, porque fueron con sus familiares, si ustedes van a leer un momentico, no se van a poder conectar con el espíritu doctrinario de la psicología social. Luego van a hacer evaluaciones muy deficientes. Si ustedes deciden ver este audiovisual mientras están, por ejemplo, en la cola del supermercado, mientras llevan el carrito de mercado, se colocan unos audífonos y van viendo el video, no se van a poder conectar con el espíritu doctrinario de la psicología social. Luego, las evaluaciones van a tener un nivel muy bajo. Si ustedes deciden ver este video mientras llevan a su hermanito o a su hermanita, o a su hijito o a su hijita, a la práctica de fútbol, o de natación, o de ballet, y mientras el niño o la niña está en la cancha o en la piscina, ustedes están viendo al niño y viendo el video o leyendo, no van a poder, o les va a costar mucho. Bueno, no sé si van a poder, porque a lo mejor tienen un talento que vienen construyendo de 3 reencarnaciones y saben tanto de psicología social que pueden hacer algo de muy buena elaboración. Pero si no es así, y este es su primer encuentro con psicología social comunitaria, y deciden hacerlo, permítaseme esta nueva conceptualización, tal vez nueva, tal vez no. Al estilo TikToker, con lo que yo llamo el quickly o el fastly, el rapidito en castellano, de TikTok, a modo de TikTok, o como si estuviesen leyendo un mensaje de WhatsApp o de Telegram, o como si estuviesen escribiendo un mensaje de TikTok, o para TikTok, o en alguna de las redes sociales que no son sociales, por cierto, no van a lograr construir la competencia necesaria, la competencia teórico-conceptual necesaria para dar cuenta de las evaluaciones, o les va a costar mucho. Entonces, invito a la reflexión para que después las calificaciones sean como ustedes esperan que sean, y para que después no lleguen y vayan a estar escribiendo en la plataforma: profesor, no estoy de acuerdo con esta nota por esto y por esto y por esto. La rigurosidad en esta materia, que tiene un talante aplicado, reside en que van a tener, como en toda psicología, van a tener en sus manos el bienestar, la oportunidad de contribuir a la construcción del bienestar emocional de alguien, o de algunos, o de algunas. Es una gran responsabilidad. No conectarse con el fondo doctrinario, con el espíritu conceptual, con la doctrina psicológica que reside, sobre la que se levanta todo el entramado conceptual y metodológico de la psicología, es hacer coaching. Y ustedes no están estudiando para coaching,
para coach, como quiera que se diga. Así que, nuevamente, las evaluaciones tienen un aspecto, unas indicaciones, especificidades de forma, tienen unas especificidades de fondo y no pueden ser construidas siguiendo la tendencia, para utilizar un término esnovista, siguiendo la tendencia TikTok, el fastly y el quickly, o el fastly y el quickly de la inteligencia artificial. Con esto cierro. Pido disculpas por las interrupciones de garganta, pero son cosas que emergen y de las que a veces no se puede eludir. Y nos vemos en la próxima sesión con la unidad 1. Hasta luego.